Capítulo 196. La pista de Luke. Lunes 15 de septiembre, 7 am. Dong, dong, dong. El inquietante sonido de una campana fúnebre resonó en la sala y llenó el aire con su siniestra resonancia. Era la alarma que Wednesday había elegido para su teléfono, tan dramática y sombría como ella. El sonido atravesó los oídos de Luke, lo que le hizo fruncir el ceño y enterrar la cabeza en la almohada con un gemido ahogado. Era el recordatorio diario de que tenía que levantarse, vestirse y afrontar el temido día de escuela con una identidad que no era realmente la suya. La idea de engañar a los demás, de hacerles creer que era alguien completamente diferente, tenía cierto atractivo. Pero eso no hacía que despertarse fuera más fácil. Y peor aún, tener que actuar como si perteneciera al sexo opuesto todo el día. Era lunes por la mañana y Luke maldijo en voz baja la existencia misma de las semanas escolares. La alarma seguía sonando y cada timbre resonaba en su cabeza. Enterrar la cara en la almohada no lograba acallarla, así que Luke buscó refugio en lo único que siempre lograba calmar su irritación. Se volvió hacia el delicado cuerpo que yacía a su lado, medio envuelto en las mantas. Miércoles, todavía dormida, respiraba con calma, su rostro sereno y perfecto, como alguien sumido en un sueño profundo y apacible. Luke se deslizó bajo las mantas, la rodeó con sus brazos y se acomodó a su lado. Su cabeza descansaba cerca de la de ella, lo suficientemente cerca como para percibir el leve aroma de su cabello. Enterró su cara en su cabello, cerró los ojos y la abrazó más fuerte. Los ojos de Wednesday se abrieron lentamente. Al ver que Luke la abrazaba, no pareció molestarse en lo más mínimo y no hizo ningún intento de apartarse. ¿No quieres levantarte de nuevo? Deja de intentar huir de la realidad y abraza las mañanas tempranas. Murmuró Wednesday, con los ojos entrecerrados mientras se acomodaba en el abrazo de Luke. La campana fúnebre continuó sonando y la habitación permaneció envuelta en oscuridad. Ella también prefería la noche, pero durante el año escolar ajustó su ciclo de sueño. No pasará nada si nos saltamos un día, comentó Luke con voz ronca y sin abrir los ojos. Wednesday soltó un bufido burlón. Sabes que Jenna no puede faltar ni un día. Su personalidad de cerebrito no se lo permitiría. Dijo en un tono suave pero cortante. Y en cuanto a ti, si te saltas, toda la escuela sabrá que no estás allí. La escuela llamará a casa y nuestra encantadora madre tendrá que mentir o desenmascararte. No te metas conmigo, murmuró Luke, sabiendo que no tenía escapatoria. Su identidad falsa como Tuesday había ganado tanta popularidad en tan poco tiempo que su ausencia causaría un escándalo. Wednesday se giró hacia él y le dio un pequeño golpecito en la frente con el dedo, disfrutando del ligero fastidio que le causaba. ¿Estás contenta con tu popularidad, reina abeja?, preguntó burlonamente. Al oír el grifo, Luke abrió los ojos y miró a Wednesday. Sus rostros estaban muy cerca y, aunque estaba oscuro, con sus ojos clarividentes y la proximidad, pudo ver sus rasgos perfectamente. A Luke le encantaba el rostro del miércoles por la mañana temprano, un rostro que nadie más podía ver, solo él. No sé si soy feliz, pero es curioso cómo todos a mi alrededor actúan de manera entretenida, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo más podré soportarlo. Respondió Luke, con un dejo de amargura y una leve sonrisa. Su popularidad, aunque le causaba una morbosa diversión, también pesaba mucho. Odiaba ser el centro de atención y tenía una personalidad antisocial. Después de responder, Luke no pudo evitar besar a Wednesday. El miércoles aceptó el beso. Supongo que esto hace que las mañanas sean más llevaderas, comentó Luke cuando finalmente se separaron. Por supuesto, dijo el miércoles, levantándose de la cama y apagando la alarma. Encendió la luz y empezó a cambiar. Las ventanas debían permanecer cerradas para que nadie pudiera ver a Luke en su forma original. En un pueblo pequeño y una casa nueva, siempre había vecinos curiosos. Hablando de tu popularidad, deja de intentar conquistar la escuela y concéntrate en buscar información, dijo Wednesday, con su tono serio y monótono habitual. Wednesday había leído una gran cantidad de libros en la biblioteca de la escuela. Su objetivo era encontrar textos históricos sobre la fundación de Shadyside y los acontecimientos significativos de su pasado. Familias locales importantes, leyendas de la ciudad y hechos aparentemente irrelevantes que podrían volverse clave si se analizaban correctamente. Había libros con información que no se podía encontrar en línea, lo que hizo que este enfoque de investigación fuera útil.
Natasha tenía un trabajo relacionado con la administración local, lo que le daba acceso a archivos históricos y registros oficiales de la ciudad. Aunque había estado ocupada esta semana gestionando su identidad falsa y ocupándose de tareas rutinarias, no había perdido el tiempo. Sabía que debía actuar con discreción, ya que algunos de los archivos que podía utilizar no serían de fácil acceso. El único que parecía haber hecho poco era Luke. A diferencia de Natasha y Wednesday, que compartieron sus hallazgos, él no había buscado información ni había contribuido a la investigación. El día anterior, habían celebrado una reunión de rutina para analizar los avances hasta el momento. Aunque no habían descubierto nada significativo durante esta primera semana, estaban un paso adelante respecto a cuando llegaron. Sé que no aporté nada a la reunión de ayer, pero no te preocupes, tengo una pista y algo que podría ser importante. Dijo Luke con una leve sonrisa confiada mientras se levantaba de la cama. ¿Qué pasa? Preguntó Wednesday con su voz monótona, aunque con un dejo de curiosidad. Confidencial. Respondió Luke, intentando hacerse el misterioso. Era una pequeña pista, y necesitaba asegurarse de que valiera la pena antes de compartirla. Wednesday puso los ojos en blanco y dejó el tema. Se vistieron, Luke tomó la poción y bajaron a desayunar antes de ir a la escuela. Entonces, ¿cuándo vas a aportar algo a la investigación? Preguntó Natasha, colocando un plato lleno de comida delante de Luke. El miércoles, sentada a su lado con su disfraz de Jenna, leía un pequeño libro mientras tomaba su café de la mañana. ¿También te quejas de que no contribuyó? Solo ha pasado una semana. Respondió Luke con una mueca. Una semana y no has hecho nada. ¿Crees que estamos aquí de vacaciones? El tiempo es oro. Pensé que se suponía que eras un gran detective. Dijo Natasha, recordando cómo Luke había resuelto el misterio de Crackstone, capturando a Marilyn y a los Speedman encapuchados. Fue suerte. Con mi clarividencia, noté que alguien me observaba cuando salí de Nevermore. Después de eso, fue tan sencillo como atrapar al estúpido sin rostro y leer sus recuerdos. Respondió Luke irritado. Lo que hizo bien y no quiso minimizarlo fue reunir pruebas para presentarlas a la policía marginada, y así garantizar que los Speedman y otros enfrentaran la justicia. Sin embargo, la situación en Shadyside era completamente diferente. Nadie lo vigilaba y él no tenía a nadie cuyos recuerdos pudiera leer para descubrir algo. Aquí, tenía que encontrar pruebas enterradas durante más de una década. Ah, y yo que creía que teníamos al próximo Sherlock Holmes. Dijo Natasha con una leve sonrisa burlancia. Puede que no sea el próximo Sherlock Holmes, pero he encontrado algo mucho mejor que libros o documentos con información irrelevante. Luke respondió con una sonrisa desdeñosa. Durante la reunión de ayer, lo único que encontraron Natasha y Wednesday fueron eventos históricos importantes de Shadyside e incidentes notables. Apenas nada que valiera la pena mencionar. Ninguno de los acontecimientos se relacionaba con lo que estaban buscando. Un acontecimiento importante ocurrido hacía más de una década, aproximadamente en la época en que sus padres deberían haber llegado a Shadyside o Sunnyvale. Pareces confiado. ¿Qué pasa? Preguntó Natasha con curiosidad, mirando a Luke. No competían para ver quién podía aportar la mejor información o encontrar pruebas más rápido. Cuanto antes alguien encontrara una pista, mejor para todos. No te lo dirá. Es confidencial. Probablemente no tenga mucha confianza en que sea útil. Comentó Wednesday sin levantar la vista del libro. Había leído perfectamente el comportamiento de Luke de antes, cuando intentó actuar de manera misteriosa sobre la pista que había encontrado. Me leyó como un libro. Pensó Luke, mirando a Wednesday de reojo. Lo conocía demasiado bien. ¡Qué decepción! Dijo Natasha, volviendo a concentrarse en lo que estaba haciendo. No es que sea inútil. Conseguí una pista gracias a alguien de Shadyside. Dijo Luke con un tono más serio. Eso captó la atención de ambos. Natasha lo miró de nuevo, e incluso Wednesday desvió brevemente su atención del libro. ¿Qué pasa? Preguntó Natasha. Hablé por teléfono con un chico llamado Simón. Uno de mis contactos. Luke empezó con una sonrisa de satisfacción. Su nueva agenda estaba llena de contactos nuevos. Le pregunté si Shadyside era tan aburrido como parecía y el tipo no paraba de hablarme, sonaba como un loro. Supongo que se sentía realizado al tener mi atención. Añadió Luke, hablando lentamente. ¿Y?
preguntó Wednesday, volviéndose hacia él y levantando ligeramente la ceja. Recordó a Simón, el tipo flacucho que apestaba a marihuana, uno de los nuevos amigos del grupo rebelde del martes. Y en algún momento mencionó algo interesante. Dijo que el verano pasado, su amiga Violet estaba investigando una especie de conspiración. Luke respondió. ¿Qué clase de conspiración?, preguntó Natasha con escepticismo. No confiaba mucho en la investigación de una adolescente normal. Por lo poco que me contó, tenía que ver con por qué tanta gente se va de Shadyside y por qué nadie parece hablar de ello. Según Simón, a Violet le parecía extraño que cada año varias familias se fueran de la ciudad y nadie lo tratara como algo importante. Respondió Luke. Wednesday dejó el libro sobre la mesa y lo miró con más atención. ¿Y qué más dijo? ¿Encontró algo sospechoso? No. Simón no parecía creer en la idea de una conspiración y apenas prestó atención a la investigación de Violet. Por lo que dijo, visitaron algunas casas abandonadas, pero al final, dijo que Violet se dio por vencida, pensando que todo apuntaba a que las familias simplemente se marchaban a algún lugar más interesante. Luke respondió con un tono ligeramente irritado. Estúpido Simón, pensó Luke. Si hubiera prestado más atención a la investigación de su amigo, Luke ya tendría más información. Con su identidad como Martes, Luke se había acercado a Violet. Ella era una de las personas con las que más interactuaba, junto con su grupo de amigos drogadictos. Sin embargo, Violet nunca mencionó su investigación, a pesar de que Luke le había hecho las mismas preguntas que luego le hizo a Simón. Él le había preguntado primero, así que realmente pensó que la normal no tenía nada relevante que contar sobre Shadyside. No fue hasta que Simón sacó a relucir la investigación que Luke se dio cuenta de que Violet podría haber estado ocultando algo. La próxima vez que la viera, planeaba hablar de ello o simplemente leer sus recuerdos si ella se negaba a compartirlos. Era probable que Violet no hubiera mencionado la investigación porque no quería parecer rara frente a Tuesday. Si sus amigos cercanos no la tomaban en serio, alguien como Tuesday, que tenía una imagen rebelde y desinteresada, tenía aún menos probabilidades de hacerlo. Entonces, ¿vas a hablar con Violet? ¿O leer sus recuerdos si se niega?, preguntó Wednesday. Luke asintió. Existe una pequeña posibilidad de que haya encontrado algo, pero no creo que esté relacionado con las pruebas ni con tus padres. Solo estuvieron en Shadyside o Sunnyvale durante un corto tiempo. Si alguien está haciendo desaparecer a gente de la ciudad por alguna razón desconocida, no tendrá nada que ver con ellos, comentó Natasha. Es cierto. Pero si de verdad hay algo turbio aquí, quien quiera que esté detrás podría tener información sobre mis padres o su llegada, algo, dijo Luke encogiéndose de hombros. No tenía muchas esperanzas al respecto. Las probabilidades de que existiera una conspiración eran escasas, e incluso si la hubiera, era improbable que tuviera algo que ver con sus padres. Pero si hay criminales que llevan años haciendo desaparecer a gente de Shadyside y nadie dice nada, significa que estos criminales son muy capaces. También existe una pequeña posibilidad de que sean parias. Y si son marginados que llevan mucho tiempo aquí, podrían saber algo sobre la llegada de sus padres hace más de 10 años. Así que no hay nada de malo en investigar. Es un hilo muy fino, pero vale la pena seguirlo, comentó Wednesday. En ese momento, sonó la bocina de un coche. Luke se levantó y miró a Wednesday. Vamos, mis leales súbditos los llevarán a la escuela. No tienen que caminar, dijo. Aunque solo eran 15 minutos a pie, Luke no quería que Wednesday caminara solo mientras él iba a la escuela en coche. Bien. El miércoles asintió y se puso de pie. Capítulo 197. ¿Personalidades múltiples? Estos no son mis secuaces principales, pensó Luke, mirando un coche nuevo y en muy buen estado. No era la camioneta sucia con olor a marihuana de Simón. Los encargados de recogerlo para que no tuviera que caminar hasta la escuela fueron Simón, Violet y los otros dos. Pasábamos por aquí y pensamos que podríamos llevarte, Tuesday, dijo un chico, bajando del asiento del conductor con una sonrisa aduladora mientras miraba a Tuesday. Wednesday, que estaba detrás de Luke, quiso poner los ojos en blanco y hacer un comentario mordaz, pero se contuvo. Disfrutaba de la manipulación que estaban ejerciendo sobre Luke, pero la personalidad de Tuesday, una reina de manual, no le sentó nada bien.
Ese tipo de personalidad había sido su némesis durante su tiempo en las escuelas normales e incluso en Nevermore, donde se enfrentó a Bianca. Los chicos normales que tenía delante eran los típicos chicos populares. El chico era el mariscal de campo del equipo de fútbol, Connor. En el asiento del acompañante estaba la animadora principal, Madison, y, por lo tanto, una de las chicas más populares del curso del martes. En el asiento trasero estaba otro chico, Kyle. «Oh, ¿cómo sabes dónde vivo?», preguntó Luke, levantando una ceja. Había hecho muchos amigos falsos esta semana gracias a su gran reputación como martes, pero el grupo principal con el que pasaba el tiempo eran los rebeldes: Violet, Simón y Kate. Le pregunté a Simón. «¿Vienes?», preguntó Connor, abriendo la puerta trasera para que Tuesday entrara. «¿Quién eres?». «Su mayordomo», pensó el miércoles, mientras un ligero tic se formaba en su ceja. «Supongo que sí. No me conviene seguir llegando tarde. Mi hermana también viene», respondió Luke con aire de suficiencia mientras subía al coche. Connor le lanzó una mirada rápida a Wednesday y, cuando ella entró, cerró la puerta. Luke ya había usado la excusa de no conocer la escuela y su encantadora e inocente personalidad con varios profesores. Si seguía así, no podría escapar de los castigos por muy perfecta que pareciera su apariencia. El otro chico, Kyle, hizo espacio y saludó nerviosamente a Tuesday, quien asintió perezosamente en respuesta. «Hola, princesa», saludó Madison con entusiasmo, sonriéndole a Tuesday. «Hola, Maddie. Te ves estupenda hoy». «¿Nuevo peinado?», respondió Luke en un tono mucho más amable, aunque tranquilo y con cierto aire de altanería. Wednesday, que se había subido detrás de Luke sin decir palabra, le dio un codazo discreto en el costado. Nadie lo notó, excepto Luke, que sintió un leve dolor en la parte baja de la espalda. «Oye, ya sabes cómo funcionan las relaciones entre las típicas chicas populares. Se complementan, pero en secreto se odian», Luke le dijo a Wednesday a través de su enlace telepático. Madison se llevó una mano al pelo, jugueteando nerviosamente con un mechón de su cabello rubio. «¿De verdad lo crees?». «Sí, es nuevo. Pensé en probar algo diferente, pero no estaba segura de cómo quedaría», dijo, intentando sonar despreocupada, aunque un toque de emoción se deslizó en su voz. «Te queda bien», dijo Martes, reclinándose con indiferencia en el asiento trasero. «Gracias, Tuesday», respondió Madison, con un ligero rubor en sus mejillas, algo poco común en alguien conocida como la típica abeja reina arrogante. «Oh, ya veo que te odia por dentro», miércoles comentó con sarcasmo, observando la expresión de Madison. Se dio cuenta de que Madison no tenía malas intenciones hacia Martes. De hecho, parecía más bien una admiradora inocente. Esto se debió principalmente a la apariencia sobrenatural del Martes y a su elección de ropa holgada y unisex, que hizo que incluso chicas populares como Madison se enamoraran de ellos a pesar de no ser lesbianas. «Está bien, lo admito, no me odia en secreto», dijo Luke, notando también la expresión de enamoramiento de Madison. Lo divertido de usar esta identidad falsa fue ver reacciones como estas. «Solo recuerda que, técnicamente, eres mía, así que no te pases con las sonrisas y los cumplidos hacia otras mujeres. Si quieres halagar así a los chicos, no me importa», dijo Wednesday, con un tono que mezclaba celos y broma, interrumpiendo la conversación. Luke hizo una leve mueca. Nunca le haría un cumplido a un hombre. El viaje transcurrió sin contratiempos, con los tres adolescentes populares compitiendo por la atención de Martes. Mientras tanto, miércoles permaneció en silencio, con una expresión tímida, ya que no podía poner su habitual cara inexpresiva e intimidante. Llegaron a la escuela y la clase comenzó como de costumbre. Violet, Simón y Kate llegaron 5 minutos tarde y se ganaron una reprimenda del profesor. Por suerte, era uno de los profesores más amables, así que evitaron el castigo, aunque no la reprimenda pública. Mientras Violet caminaba hacia su escritorio, le lanzó una mirada enojada a Tuesday. «Oh, esa es una nueva mirada», pensó Luke, intrigado. Era la primera vez que alguien miraba a Tuesday con hostilidad, y no era cualquiera, sino Violet, la lesbiana rebelde. A Luke no le costó descifrar la orientación de Violet. Primero, era evidente por su ropa y sus modales. Segundo, no lo ocultaba, y Simón había mencionado a la exnovia de Sam Violet, quien, para su leve sorpresa, era de Sunnyvale.
Durante toda la clase, Violet no dejaba de mirar con el ceño fruncido a Tuesday, que estaba sentado con Madison, Connor y los demás, lejos de ella y su grupo. Sonó la campana y Luke se dirigió a la cafetería con la multitud popular, en el centro del grupo, con todos compitiendo por su atención. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, pensó Luke. Durante una semana, había sido divertido ver las reacciones de la gente y cómo respondían a su identidad falsa, pero continuar desempeñando el papel de abeja reina era agotador para alguien tan antisocial como él. El papel del miércoles como un nerd tímido parecía mucho más manejable con el tiempo. Mientras comía en una de las mesas centrales de la cafetería, Luke notó que Violet se acercaba con el ceño fruncido. «Hola, Tuesday», dijo Violet en tono desafiante, interrumpiendo la animada charla del grupo. Todos en la mesa miraron a Violet con sorpresa y desaprobación. No era común que alguien se atreviera a colarse en el círculo popular, y mucho menos con esa actitud. «¿Qué quieres, Violet?» «Sam no está», dijo Connor con una sonrisa burlancia. Todos en la mesa rieron, excepto Luke, quien mantuvo el rostro inexpresivo. «Vuelve a tu mesa con tus amigos porreros», dijo Madison, cruzándose de brazos, con un tono que mezclaba superioridad y desdén. «Me salvé de estas conversaciones inútiles», pensó Luke mientras se levantaba tranquilamente de la mesa. Prefería estar con Violet, incluso si la situación se volvía incómoda, antes que seguir fingiendo ser la reina. Ya estaba harto de las reacciones y la manipulación. A Violet se le había mostrado una personalidad rebelde y altiva más acorde con el verdadero yo de Luke. «Oye, Tuesday, no tienes que ir con ella si no quieres», dijo Madison, sorprendida de que Tuesday se pusiera de pie. «Sí, no hay por qué tenerle miedo. Solo es un poco rebelde», añadió Connor, intentando hacerse el macho protector. Luke los miró desde donde estaba, con irritación reflejada en sus ojos fríos y gélidos. El silencio que siguió a su mirada era casi tangible. Parecía como si la atmósfera en la mesa hubiera cambiado de repente, como si un aura invisible y peligrosa hubiera descendido sobre ellos. Wednesday, observando desde un rincón, sacudió la cabeza. Duró un poco más que cuando hacía de justiciero. Pensó, ligeramente sorprendida, pues esperaba que Luke abandonara ese personaje incluso antes. El grupo popular permaneció sentado en un incómodo silencio. Había algo en la mirada de los ojos azules de Tuesday que les hacía sentir un nudo en el estómago. «Esto no te incumbe», dijo Luke finalmente, agarrando la muñeca de Violet. «Ven», añadió, y antes de que alguien pudiera interferir, Luke arrastró a Violet fuera de la cafetería hacia un pasillo vacío. Violet, que estaba enojada con Tuesday, se sobresaltó por la fuerza del agarre de la chica de complexión delicada y estatura más baja. «¿Qué quieres?», preguntó Luke, soltando a Violet y apoyando la espalda contra la pared, con los brazos cruzados. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Violet, aún incrédula, mirando a Tuesday con furia contenida, pero también con un toque de asombro. «Habla», dijo Luke con impaciencia, aunque ya conocía el motivo de la ira de Violet. «Deberías habernos dicho que ibas a la escuela con otra persona», exclamó Violet, recordando su frustración. «Por tu culpa, nos regañaron delante de todos. Un mensaje hubiera bastado. Tu madre tardó casi 5 minutos en salir y decirnos que no estabas allí», añadió, frunciendo aún más el ceño. «Oh, eso, lo siento mucho, de verdad», dijo Martes, fingiendo una expresión de disculpa que aún contenía un dejo de hipocresía. «¿Ese disfraz otra vez?», pensó Violet. Había visto ese mismo acto el martes para escapar de castigos o reprimendas. Funcionó gracias a su apariencia, aunque su actuación fue buena, no impecable. «De verdad, me siento fatal. No quería llegar tarde otra vez y olvidé avisarles. Simón y Kate deben entenderlo». No parecían molestos. Continuó Luke, con un tono de fingida ingenuidad y una leve sonrisa burlancia. «Deja de fingir, sé que todo es mentira. Ya he visto tu verdadera personalidad», dijo Violet, negándose a dejarse engañar. Solo tenía una pregunta persistente sobre la personalidad de Tuesday. ¿Se parecía más a la altiva abeja reina que lograba mantener a todos bajo su control, o a la chica rebelde que fumó el primer día y claramente carecía de paciencia? TSCH, deberías haber llegado antes que ese idiota de Connor. Como compensación, haré más del 50% del trabajo que nos dio el viejo Memis.
¿Qué te parece?, dijo Luke, sonriéndole a Violet, quien empezó a dudar. ¿En serio? Es mucho trabajo, dijo Violet, entrecerrando los ojos y mirando a Tuesday con recelo. El primer día de clases, cuando el martes llegó tarde, el profesor Memis había asignado un proyecto grupal de 2 semanas y Violet había sugerido que fueran compañeros. Lo haré. Para que confíes en mí, podemos trabajar en ello en tu casa para que puedas verme haciéndolo. ¿Qué te parece?, preguntó Luke. En mi casa, pensó Violet, poniéndose nerviosa de repente y olvidando su enfado anterior. La sola idea de tener el martes en su casa la inquietaba. ¿No quieres? Bueno, no se me ocurre nada más si no crees mis disculpas, dijo Luke, encogiéndose de hombros y volviendo a la cafetería. Espera. Bien, acepto. Iremos a mi casa. Me aseguraré de que trabajes, dijo Violet, agarrándole la muñeca a Tuesday. ¿Hoy después de clase?, preguntó Luke. Sí, Simón nos llevará. Esta vez, no te subas al coche de Connor, respondió Violet. Bien, dijo Luke, soltándose de Violet y dirigiéndose a la cafetería. Aunque no quería lidiar con esos adolescentes normales y molestos, no había terminado su almuerzo y aún tenía hambre. Fácil. Ahora robarle su investigación será pan comido, pensó Luke. Así no tendría que colarse en casa de Violet por la noche. Obtener el archivo que Violet había escrito sobre su investigación fue mucho más fácil que leer recuerdos y juntarlos todos. ¿Cuál es tu verdadera personalidad, Martes?, se preguntó Violet, observando la espalda de Martes mientras se alejaba. Capítulo 198. Sigue la pista. Luke viajaba en la camioneta sucia de Simón hacia la casa de Violet. Después de terminar la jornada escolar, Simón nos llevó en coche hasta allí. Tanto él como Kate se sorprendieron de que Violet hubiera logrado convencer a Tuesday de ir a su casa. Además, sus padres estaban en el trabajo y Josh, su hermano, estaba en el club de la escuela, así que estaban solos. Increíble, si Sam descubre que una chica así está en casa de Violet, se arrepentirá de haberla dejado ir, dijo Simón con envidia mientras veía a Tuesday entrar en la casa. ¿Sí, crees que Tuesday es lesbiana?, preguntó Kate, igualmente sorprendida y envidiosa, pues ella también quería entrar, pero Violet les había dicho que debían estudiar. Mi corazón me dice que no porque, vamos, mírala. Es como si alguien hubiera esculpido la perfección en una persona. Cuesta creer que una chica como ella no esté interesada en nosotros, los hombres. Pero, respondió Simón, haciendo una pausa dramática mientras miraba de reojo a Kate, que esperaba con evidente curiosidad. Mi cerebro me dice que sí. Kate levantó una ceja. ¿Y eso por qué? Simón se rascó la cabeza, como buscando las palabras adecuadas para explicar su razonamiento. Mira, no es solo que sea guapísima. Es su forma de actuar. ¿No te has dado cuenta? Mira a los chicos como si fueran una molestia. Cuando alguien intenta halagarla o acercarse, se vuelve distante, fría, casi como si los halagos la hicieran sentir incómoda. Simón se había dado cuenta de ello a lo largo de los días. Era muy observador, sobre todo en lo que se refería a Martes, una diosa que había descendido a la tierra y había llegado a su aburrido pueblo. Ahora que lo dices, murmuró Kate, recordando los gestos del Martes en la escuela. Y además, se viste, no sé, unisex, ¿verdad? Ni completamente femenina ni completamente masculina. Es como si no le importara nada atraer a los chicos. Y no solo por su actitud distante, como si estuviera por encima de todas nosotras, sobre todo de los hombres. Es como si nos menospreciara. Simón volvió a suspirar, apoyando la cabeza en el respaldo. Si eso no grita lesbiana, no sé qué lo hará. ¿Aún tienes esperanza?, preguntó Kate, mirándolo divertida. Sí. Es una pena, pero al menos si es lesbiana, no tengo ninguna posibilidad. Así que, bueno, supongo que duele menos, respondió Simón, alzando las manos con resignación. Kate arqueó una ceja y lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. Espera, ¿de verdad creías que tendrías una oportunidad con ella, aunque no fuera lesbiana? Simón abrió la boca para responder pero inmediatamente la cerró. ¿Y tú qué? ¿Te alegra que sea lesbiana?, preguntó Simón, evadiendo la pregunta. ¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué lo preguntas?, respondió Kate, sorprendida.
No sé, es que últimamente tus reacciones me parecen raras. Te pones un poco nervioso cuando ella está cerca. Y si es lesbiana y de repente tú también empiezas a actuar raro, bueno, no sé, me hace pensar. Dijo Simón con una sonrisa traviesa. Kate resopló y volvió la mirada hacia la ventana, visiblemente incómoda. No es eso, idiota. Es solo que, no sé cómo explicarlo. Hay algo en su forma de comportarse. Algo en su presencia, su confianza, y la ropa que usa, me da una vibra muy masculina. Dijo. ¿Vibraciones masculinas? Repitió Simón, levantando una ceja. Sí, por eso es raro. Dijo Kate, intentando encontrar las palabras adecuadas mientras fruncía el ceño. Mira, su apariencia es como, no sé, como la de una princesa o una diosa benévola. Ya sabes, el tipo de belleza que se supone que debe ser cálida y amable. Continúa. Dijo Simón, asintiendo lentamente, recordando la vez que Tuesday se disculpó con el profesor Memis el primer día. Esa personalidad cálida y amable parecía perfecta para su apariencia. Pero era solo una fachada. Pero luego está su personalidad. Tiene ese aura que te intimida, pero no porque sea grosera o agresiva, sino porque siempre parece ir un paso por delante de todos. Por eso las chicas populares ni siquiera intentaron hacerle nada. Continuó Kate. ¿Como un tipo duro, pero con cara de ángel? Preguntó Simón, intentando resumir. Pues, si quieres decirlo así, pues sí, Simón. Dijo Kate. Entonces, Tuesday es como una de esas hermosas jefas de los videojuegos, intimidante y parece saber todos tus movimientos antes de que los hagas. Dijo Simón con una leve sonrisa. Sí, algo así. Es difícil de explicar, ¿vale? No lo entiendes porque solo piensas en lo guapa que es, como todos los demás que solo piensan con el pene. Dijo Kate. Riendo, Simón arrancó la camioneta y pisó el acelerador, dejando atrás la casa de Violet en segundos. Disculpen el desorden. No limpié esta semana. Dijo Violet mientras recogía un montón de ropa sucia del suelo y la metía rápidamente en el armario antes de cerrar las puertas rápidamente. Luke, imperturbable, se sentó tranquilamente en la cama sin hacer. No es gran cosa. Dijo encogiéndose de hombros. Soy igual, a diferencia de mi hermana perfeccionista. Añadió con una leve mueca, recordando a Wednesday y su obsesión por el orden. Si quería dormir en la misma habitación que el miércoles, tenía que estar ordenado a diferencia de cuando compartía habitación con Javier. Wednesday no toleraba ni una sola prenda arrugada en el suelo ni un libro fuera de lugar. Incluso el más mínimo indicio de desorden bastaba para que ella le lanzara una mirada fría que hizo que Luke reconsiderara sus decisiones vitales. Pero Luke había decidido adaptarse. Compartir habitación y dormir junto a su atractiva novia gótica era infinitamente más valioso que la libertad de ser un desastre. Ahora estaba ordenado, gracias al miércoles. ¿Tu hermana? No hablas mucho de ella ni con ella. Comentó Violet con indiferencia mientras tiraba algunos papeles a un bote de basura repleto. La verdad es que no, tenemos nuestras diferencias. Respondió Luke con pereza, mirándose las manos. Aún no se había acostumbrado del todo a sus delicadas y hermosas manos femeninas. Violet guardó silencio un momento mientras observaba a Tuesday. Había algo casi hipnótico en la forma en que se miraba distraídamente las manos. Era como si hubiera salido de un cuadro clásico. ¿Sabes? A veces parece sacada de un cuadro. Murmuró Violet, con la voz apenas audible mientras su mirada parecía perderse en Martes sin que ella se diera cuenta. ¿Qué está diciendo de repente? Se preguntó Luke, levantando una ceja mientras miraba a Violet. ¿Un cuadro? Ya lo había oído antes. Dijo Luke secamente, recordando el comentario de Natasha. Era increíblemente molesto tener esa apariencia. Al principio, le había resultado divertido para su ego y para manipular a la gente, pero ahora se había convertido en una carga irritante. Una carga porque todos parecían estar fascinados, mirándolo con una mezcla de fascinación y confusión, lanzando comentarios sobre su perfección. Como si fuera una especie de obra de arte viviente. Al principio, ver esas reacciones había sido entretenido y estimulante para el ego, pero para alguien como Luke, la diversión desapareció rápidamente. Violet cambió rápidamente de tema cuando notó que Tuesday no parecía entusiasmado por hablar de lo perfecta. ¿Qué era? Violet abrió rápidamente su portátil, tecleó la contraseña y miró a Tuesday.
Puedes trabajar aquí. Será más fácil escribir y luego podremos imprimir las hojas y entregárselas al viejo Menis. Dijo Violet. La investigación debe estar ahí, si no la ha borrado. Pensó Luke mientras se levantaba y se acercaba a la computadora portátil. Violet, que estaba a punto de levantarse para cederle el asiento a Tuesday, se quedó paralizada al ver los delicados dedos de Tuesday apuntando hacia su cabeza. Antes de que pudiera decir nada, sintió que una somnolencia abrumadora la invadía. Cerró los ojos y se quedó dormida. Duerme. Pensó Luke mientras Violet se quedaba dormida. La agarró y la colocó fácilmente en la cama. Sin perder tiempo, comenzó a buscar el archivo con las investigaciones que Violet había realizado durante el verano. Al igual que la habitación, el escritorio de Violet en su computadora portátil estaba desordenado, con muchos programas, archivos y carpetas esparcidos por toda la pantalla. Le tomó unos 10 minutos hasta que finalmente encontró un archivo llamado Investigation Summer 2022. Sí, no lo borró. Pensó Luke felizmente. Si Violet lo hubiera borrado, él habría tenido que leer sus recuerdos y organizar todos los hechos. En cambio, leer el archivo y recordarlo con su memoria idética era mucho más fácil. Tenía sentido que no hubiera borrado lo que había escrito durante el verano, por mucho que al final hubiera sido un fracaso. Todo el mundo se mostraría reacio a borrar un proyecto al que había dedicado tanto tiempo. Luke pasó 20 minutos leyendo la investigación completamente. Es realmente extraño, murmuró Luke, llevándose una mano a la barbilla. Resultaba extraño que cada año la gente se fuera de Shadyside y abandonara el pueblo sin apenas despedirse de los vecinos. ¿Por qué harían eso? ¿Un pueblo aburrido? Si la razón fuera tan simple como esa, los miles de pueblos similares a Shadyside harían lo mismo, y pronto quedarían desiertos y todos vivirían en las grandes ciudades. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en Jericho? Era una ciudad parecida a Shadyside, con un poco más de 10.000 habitantes, el doble que Shadyside. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en la ciudad vecina de Sunnyvale? Eran ciudades vecinas y Sunnyvale tenía un tamaño similar a Jericho. A diferencia de Shadyside, estas dos ciudades estaban creciendo en población, en lugar de disminuir y tener un éxodo mayor que el número de personas que se quedaban. Violet llegó a esas conclusiones, pero como no parecía haber ninguna conspiración ni crimen, y todos parecían aceptar la idea de que la gente abandonaba Shadyside porque era un pueblo pequeño y aburrido, terminó aceptando esa idea. Pero Luke sabía que en este mundo había gente con poderes como él, lo que hacía mucho más probable una conspiración. Shadyside Realty. Pensó Luke, con su próximo destino en mente. Esta era la empresa inmobiliaria que se encargaba de las casas que dejaban los habitantes de Shadyside que abandonaban el pueblo. Adquirían las casas como inversión o para alquilarlas debían saber algo o estar involucrados en algún negocio turbio. Luke cerró el archivo de investigación, y antes de despertar a Violet, modificó sus recuerdos para que olvidara que Tuesday la señaló extrañamente con sus dedos y la hizo perder el conocimiento. Cuando Violet se despertó, lo hizo de forma natural, haciéndole pensar que en realidad nunca había perdido el conocimiento ni se había quedado dormida. Luke había pasado una hora trabajando, completando más del 60% de la tarea. Viendo la hora, todavía tenía tiempo para visitar la oficina de bienes raíces. Se despidió rápidamente de Violet, quien quería acompañarlo a su casa, pero Luke se negó. Ella realmente quería enmendar su error. Pensó Violet, mirando la espalda de Tuesday mientras se alejaba. Trabajó diligentemente y completó gran parte del trabajo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.